Ahora nos metemos en otro tema porque ya lo tenemos a Rodolfo Tailade en los estudios del M530. Rodo, ¿cómo estás? Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Hoy vengo con... en la columna quiero repasar un tema que tiene algunos años, pero que recobró plena actualidad esta semana. Y me refiero a la causa penal que en su momento le hice a Mauricio Macri, a su hermano, a otros funcionarios públicos del gobierno de aquel entonces, por el negociado con los parques eólicos. Que la verdad que a lo largo de todos estos años se ha hablado mucho sobre el tema. Se lo entiende poco. Trataré de repasar o de sintetizar en qué consiste el hecho de corrupción que denunciamos. Pero, ¿por qué salgo con esto hoy? Porque hace 3 días la Corte Suprema, no sé qué habrá pasado, habrán tenido una pérdida de conciencia momentánea, porque sacaron una resolución en contra de Mauricio Macri, que en definitiva directamente en contra no, sino en contra de Mariano Macri, el hermano menor de Mauricio, que hace un par de años tuvo una entrevista periodística con Santiago O'Donnell, periodista de Página 2 entre otros, en donde contó un montón de detalles y de intimidades de su relación con su hermano, con Mauricio, y otra serie de cuestiones vinculadas fundamentalmente a hechos de corrupción de Mauricio. Esa entrevista terminó en un libro que se llama Hermano, escrito obviamente por Santiago O'Donnell, pero que inmediatamente después de salir fue objeto de una acción judicial por parte de Mariano, diciendo que había sido engañado por parte de O'Donnell, que él no había dado su consentimiento para que se grabara la entrevista. Bueno, hace 2 años que inició Mariano Macri el intento de rescatar esas grabaciones que tiene Santiago O'Donnell y que fueron la base de su libro. Esa acción judicial tuvo éxito en primera instancia. Una jueza le ordenó a Santiago O'Donnell que le devolviera las grabaciones. Bueno, el periodista apeló y esto terminó en la Corte, que esta semana resolvió a favor del periodista. Es decir, en términos periodísticos es muy importante. Exacto. Bueno, es una de las cosas... terminan fallando por la conservación de las fuentes, con lo cual... Exactamente. Sí, es lo que dijo Santiago O'Donnell, digamos, ¿no? Que había sido, la verdad que de alguna manera un triunfo, dice concretamente, es un gran triunfo para la preservación de la fuente periodística, el fallo de la Corte. También es una victoria contra el acoso del periodismo por la vía civil y por lo tanto para la libertad de expresión. La verdad que no había mucha duda de que era totalmente legítimo lo que había hecho Santiago. Lo que pasa es que evidentemente Mariano, luego de hacer esa entrevista, continuó recibiendo amenazas de su hermano. Es decir, lo que cuenta en la entrevista y que fue luego el libro, es que durante toda su vida Mariano Macri fue víctima de su hermano de distintas razones. Un bullying permanente, una basura de persona, básicamente, una basura de persona. El otro hermano, Gianfranco, otra basura más, según Mariano, también lo agredían, lo ninguneaban. De hecho, leí que Mariano Macri cuenta que no fue invitado al casamiento de la hija de Gianfranco. Sí, ya teníamos el dato de que había ido a verlo a Mauricio para que le diera plata para tratar el cáncer de su hija. Mariano Macri tuvo una hija que tuvo un cáncer y que evidentemente era muy costoso. No le dio plata a Mauricio Macri, no le quiso dar un centavo para ese tratamiento en función de estas cuestiones que venían desde hace muchos años. Básicamente Mariano Macri es una víctima de ellos dos, que se han quedado con todos los negocios del padre y lo han desplazado. ¿Y por qué no lo invitaron al casamiento de la hija de Gianfranco? Porque Mariano se había opuesto a poner una guardia de seguridad en el edificio de Sogma
que tenía como objetivo impedir que Franco ingresara al edificio. Sí, toda una serie de discusiones familiares que dan cuenta de la clase de personas que son todos estos chicos, ¿no? Pero, en definitiva, lo que me interesa rescatar de la entrevista que tuvo Santiago O'Donnell con Mariano Macri es la cuestión de los parques eólicos. Los parques eólicos es una investigación propia mía, de nuestra oficina, en 2017, que terminamos haciendo una denuncia penal a principios de 2018. Concretamente, que por ahí Sergio tiene algún recuerdo de los famosos Renovar, los programas Renov.ar se llamaban. Era un programa lanzado por el Ministerio de Energía de Aranguren, que básicamente, viste, con toda la parafernalia del macrismo, apuntaba a cambiar la matriz energética del país y a buscar mayores inversiones en energías alternativas, la eólica, la solar, entre otras, digamos, también biomasa, etcétera. Y largó un programa ambicioso, concesionando a lo largo y ancho del país distintos lugares para la explotación de este tipo de emprendimientos. Obviamente Mauricio Macri mordió en todos los emprendimientos que le fueron siendo concedidos a los particulares que querían participar de la explotación de estos recursos. A todos les cobraron peaje, a todos. Esta fue un negocio particular de Mauricio Macri, es decir, los parques eólicos. ¿En qué consistió? Mauricio Macri es históricamente socio, o los Macri son históricamente socios de una empresa española que se llama Isolux, una empresa que fue muy importante en su momento y que ahora está quebrada en España, con numerosas denuncias de corrupción, de sobornos, etcétera. En el gobierno de Cristina, Julio De Vido, como ministro, llevó adelante la licitación de 5 parques eólicos en Madryn, en Puerto Madryn, en Chubut. Los 5 fueron adjudicados a Isolux en 2008. Obviamente que tenía la obligación de construir en cada uno de esos lugares un parque eólico. Isolux durante hasta 2017 solamente de los 5 había construido uno y los otros estaban solamente con la concesión sin hacer nada. Macri se dio cuenta de eso y, en función de su relación con Isolux, fue a ver a Isolux, o mejor dicho, hizo el negocio con Isolux para que le traspasara a una empresa que él había creado junto con su hermano Gianfranco, le traspasara esos parques eólicos. En el libro de O'Donnell, Mariano Macri dice que Isolux fue presionada, apretada por la familia Macri para que le transfiriera esos parques eólicos en un precio muy menor al que realmente valían. Acá Mariano habla de $1 millón, en realidad nuestra información es que compraron todos los parques eólicos esos en $25 millones, en una empresa que era de los Macri, nada más que con una fachada, y 5 meses después se lo vendieron a los chinos en $90 millones. Hicieron $75 millones en 6 meses, sin hacer absolutamente nada, siendo un pasamano. Lo que hizo Macri fue poner el Estado a disposición de ese negocio, a disposición de su hermano. Bueno, macanudo, terminaron los parques eólicos en manos de empresas chinas y nosotros hicimos la denuncia penal. Continuamos la investigación, aportamos toda la documentación que demostraba esto, pero después seguimos investigando y descubrimos que una vez que se produjo una famosa filtración, así como se filtró Panama Papers, Paradise Papers, se filtraron los papeles de Luxemburgo, que fue una filtración también masiva, esta vez de estudios contables y jurídicos de Luxemburgo que se dedican a organizar estructuras offshore, digamos, ¿no? ¿Y qué apareció en la filtración en esa filtración de los papeles de Luxemburgo? Bueno, apareció que la dueña de todo el negocio de los parques eólicos estaba radicada en Luxemburgo y el dueño final era Gianfranco Macri. Lares Corporation era la empresa que estaba en Luxemburgo inscripta y que era la que
dominó todo el negocio de los parques eólicos, con las distintas sociedades creadas por los Macri sin aparecer ellos, etcétera. Está absolutamente probado, todo está en manos de la justicia, en el juzgado federal número 8 de Martínez de Giorgi, que está durmiendo una siesta desde 2018, desde enero de 2018 que nosotros hicimos la denuncia. Está absolutamente todo probado, todo. De hecho, mirá cómo será la entidad de todo esto, que La Nación fue la que reveló en el diario la filtración de Luxemburgo, y que entre otras cosas de ahí surgía la información de que Gianfranco Macri era el dueño de la sociedad que controló todo el paquete de parques eólicos. Entonces, estamos hablando de un negocio entre los hermanos Macri se llevaron 95 millones de dólares sin hacer absolutamente nada, y solamente porque tenían al dueño del negocio sentado en el sillón presidencial coordinando esta maniobra. El Estado, ¿en qué consistió la corrupción? El Estado, el gobierno de Mauricio Macri, tendría que haberse quedado con la concesión de Isolux porque había incumplido con los pliegos. En lugar de avanzar y de quedarse con la concesión y de recuperar para el Estado, en todo caso volver a licitarlo y hacer un negocio, armó el negocio para darle los parques eólicos a la empresa de su hermano. Por eso me parece que es muy importante que la Corte haya primero ratificado que Santiago Donel, el periodista que le hizo el reportaje a Mariano, tenía razón en su planteo de quedarse con las grabaciones, pero lo más importante es que ahora está apareciendo, a partir de que empezó a trascender lo que dijo Mariano Macri en ese reportaje, empieza a acreditarse absolutamente todo esto que nosotros decíamos. La participación de Macri, el apriete a Isolux, el apriete al propio Mariano para que no dijera todo lo que dijo, y no solamente Mariano habló de Isolux y los parques eólicos, habló de varias cosas más que con el correr de los días seguramente en otras columnas vamos a hablar de eso. Le recomiendo a la audiencia dos notas, una en Diario Perfil online, una nota que tiene que ver con que, bueno, se titula Santiago Donel celebró el fallo de la Corte Suprema, no deberá entregarle las grabaciones a Macri, esto está en Perfil, y una nota en La Política Online de hace también poco tiempo. Mariano Macri confirmó que Mauricio apretó a Isolux para quedarse con los parques eólicos. Y ahí habla bastante de la grabación, de lo que se habla, de esta causa de corrupción, que, insisto, está totalmente parada, a pesar de que está absolutamente probado todo el involucramiento de los Macri en este negocio, pero Martínez de Giorgi, evidentemente, se dio cuenta que si esto avanza, ya no tiene vuelta atrás. Es decir, si avanza un poquitito, los va a tener que procesar a los hermanos y a una serie de funcionarios más. Por eso entiendo que ha quedado cajoneada. Vamos a ver, estamos pensando algunas alternativas para impulsar la causa, para presentarnos y decirle a Martínez de Giorgi que se deje de jorobar con esto y que avance de una buena vez con la investigación. Rodo, acaba de hacerse la citación a la reunión de la Comisión de Juicio Político para el jueves que viene, jueves 6. Jornada importante, jueves 6 a las 11, jornada Así importante, la del próximo jueves. Sí, por dos razones. Primero, porque es el día que está citado Maqueda, es decir, sí, nosotros lo citamos a Maqueda para que venga a hacer su informe, su descargo, lo que quiera decir, para el día 6. Lo puede hacer por escrito. No va a venir. Ya lo hemos hablado a esto, esta gente prefiere dar charlas y explicaciones a la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina antes de darle explicaciones a los representantes del pueblo. Pero seguramente personalmente no va a venir. Esperemos que venga con una presentación por escrito, que diga algo. La verdad que sería un bochorno inédito. ¿Cómo funciona? ¿Puede mandar la presentación? Sí, puede mandar a su abogado, a un empleado, puede dejar la presentación la tiene que dejar en la secretaría de la comisión, puede decir todo lo que quiera,
Que no diga nada me parecería demasiado grave, ¿no? Es decir, no sé si no sería una causal más, digamos, de juicio político, que un juez ante estas acusaciones directamente desprecie el Congreso. La segunda parte de la audiencia va a ser el inicio de la investigación sobre coparticipación, efectivamente. Y bueno, ahí estábamos viendo quiénes iban a ser los citados. Ahí lo que tiene que tener en cuenta la audiencia, o para que se entienda, lo de la coparticipación es un juicio que está en la Corte, que en el marco de ese juicio hubo varias audiencias, unas audiencias que la Corte denominaba de conciliación, ¿no? Convocaba a las partes para que se discutiera un poco el conflicto y intentar ver si se podía llegar a un acuerdo, donde las partes cada una cediera un poco y demás. Esas reuniones, además de estar presentes obviamente los ministros de la Corte, participaban por parte del gobierno de la ciudad Marcelo D'Alessandro, y por parte del gobierno nacional Silvina Batakis, Guado de Pedro. Pero ¿quién participaba también como Silvio Robles? Silvio Robles estaba en las audiencias de coparticipación. Por lo tanto, nosotros necesitamos demostrar que Silvio Robles participaba de esas audiencias, porque después tenemos que Silvio Robles era el íntimo amigo de Marcelo D'Alessandro, es decir, una de las partes que participaba de las audiencias.